Desde que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha comenzado a ejercer la presidencia número 47 de este país, se han tomado muchas decisiones. Muchas de estas decisiones vienen ofrecidas desde su campaña. Una de esas promesas durante su prolongada campaña electoral ha sido la de volver nuevamente a Estados Unidos grandiosa nuevamente. Esta frase conlleva una serie de decretos, hechos e incluso amenazas hacia la estabilidad de algunos países. Desde el punto de vista económico hay que decirlo. En estos momentos la economía global está encrispada en lo que sucede desde Washington hacia el exterior, sobre todo con los mercados internacionales. Hemos visto cómo en Canadá hay un impacto terrible sobre esta guerra de intercambio de imposición de aranceles. La Unión Europea también se ha manifestado en el día de hoy. ¿Qué pasa en estos momentos en el mundo? Hay que ver a distancia lo que sucede para que no nos salpique, o definitivamente en este gran tablero de economía global estamos involucrados. Vamos a preguntarle a un experto que se conecta con nosotros desde la vía digital. De inmediato presentamos a Federico Alves. Él es economista y también fue analista de riesgo en Wall Street. Cuéntenos el diagnóstico en estos momentos de Estados Unidos con su impacto en la economía global ante esta guerra de aranceles que ha decretado, que ha desatado la administración del presidente Donald J. Trump. Bueno, primero que todo, muchas gracias por invitarme, y lo segundo que quiero decir es que vamos a calmarnos. Yo creo que hay mucho pánico en el mercado, hay mucho pánico en la gente cree que se viene el mundo abajo, los valores de los IRAs, de los fondos de retiro, de pensiones, están muy golpeados, mucha gente ha perdido más de la mitad, pero yo quiero decir con toda responsabilidad que yo creo que esto va a pasar, que la bolsa va a rebotar y va a volver a donde estaba antes, y que el presidente Trump finalmente va a lograr acuerdos con Europa y con Canadá y con otros países, como ya se logró con México, por ejemplo, que fue una cosa casi mágica. Y yo creo que vamos a llegar a un punto en donde no va a haber aranceles, va a haber unos términos de intercambio mejorados, quizá los países como Canadá y otros y Europa van a permitir mayor entrada de los productos norteamericanos, porque el planteamiento básico, fundamental del presidente Trump no es equivocado. El problema es que todos estos países nos venden todo lo que ellos producen, pero cuando un empresario norteamericano entra a Europa, a Francia, a Alemania, a cualquier país europeo o a China, entonces hay todas las barreras del mundo para que puedan los países, o sea, para que puedan montar una empresa, puedan fabricar algo. Los contratos de trabajo son muy diferentes. En suma, lo que está buscando el presidente Trump es que haya un playing field, un level playing field, o sea, que todos estemos jugando con las mismas cartas y no ciertos países con ventaja. Esto no se puede criticar a priori, es un objetivo de política. Quizá el estilo del presidente Trump es un estilo muy peligroso porque pone a la gente muy nerviosa y muy rápido, pero ya hemos visto que esta semana se han puesto aranceles, se han quitado el otro día, se han vuelto a poner, se han vuelto a quitar. Entonces hay una negociación que quizá no se debiera hacer por los micrófonos. La diplomacia de micrófonos es muy negativa. Quizá el presidente Trump no ha aprendido todavía el arte de ser un hombre de Estado y de la política y de llevar las cosas con calma, y por eso está causando un pánico terrible en los mercados. Pero yo confío que los Estados Unidos tienen los recursos humanos, republicanos y demócratas, para superar esta etapa y que todo vuelva a la normalidad. No me cabe la menor duda de que esto se va a solucionar y la bolsa volverá a su cauce y se van a levantar las barreras que está tratando de dirigir el presidente Trump al comercio, que solo pueden llevar a la destrucción de las compañías norteamericanas que están en la bolsa. Mucha gente no entiende que lo que no compañías norteamericanas que tienen su cadena de suministros en China y fabrican ellos mismos sus insumos y los mandan a Estados Unidos. Entonces, si el presidente Trump
erige barreras contra todos los países del mundo, las compañías norteamericanas van a perder sus cadenas de suministro. Es decir, la bolsa no va a valer nada. Por eso es que yo no creo que este país pueda cometer un error tan grande. Porque hay mucha gente muy preparada. Desgraciadamente, el bando republicano está gobernado, está manejado, está liderado por gente que no tiene títulos superiores universitarios de ningún tipo, no han llegado a ser PhD en economía, no hay un solo economista republicano que esté defendiendo la política del presidente Trump, ni uno. Y hay muchos economistas republicanos, pero ni uno solo lo está defendiendo. Entonces, el futuro del país, la política económica, está siendo dictada por ideólogos, cosa que ya hemos visto en varios países sudamericanos y miremos cómo resultó. Pero como dije, yo confío en el sistema norteamericano, confío en los jueces federales, en la Constitución, en el papel de la Corte Suprema y en el Partido Republicano, que tiene gente muy preparada y no va a permitir que se derrumbe el mundo. Porque si se derrumba la bolsa norteamericana, si se derrumba la economía norteamericana, que es la locomotora del planeta, fíjense, mucha gente no sabe, pero el producto per cápita de los Estados Unidos es $80,000 al año por persona. El producto per cápita chino es solo 13,000. Para que ustedes puedan comparar la altísima productividad de la economía norteamericana comparada con la economía china y con cualquier otra, por supuesto. El producto per cápita de Venezuela es solo $4,000 al año. El de Estados Unidos es 80,000. El de Cuba está debajo de $4,000 al año. Argentina y Uruguay, por ejemplo, están por encima de los $15,000 al año en el PBI. Pero Estados Unidos es 80. Don Entonces, Federico, ustedes... sí. No, lo que quiero decir sí. es que los Estados Unidos no van a permitir que se derrumbe el mundo. Sí. No lo creo. Yo entendiendo al presidente Trump como un empresario, creo que está estableciendo una manera, una modalidad de presión en la que él acostumbra y su equipo, sus allegados en su corporación, a hacer negocios. Entendiendo esto desde el punto de vista de gerencia. Ahora, ¿de qué manera? Y le pregunto a usted que es científico de la economía, don Federico, ¿de qué manera se puede extender esta crisis, esta zozobra? Porque también afecta al bolsillo en materia de especulación. Sabemos que somos proclives también a ser víctimas de este daño colateral. Es decir, van a haber quienes se quieran aprovechar de esta desesperación, elevan precios, quizás se encarece el mercado, entonces la oferta. Es decir, estamos en un agua pantanosa en estos momentos y alcanzarán los 4 años para el objetivo del presidente Donald Trump. Sabemos que no se puede reelegir. No, efectivamente no es un problema que se pueda reelegir. Fíjate, aunque le dieran al presidente Trump los próximos 40 años hasta que fallezca por muerte natural, por supuesto, no lograría revertir el problema básico de la economía norteamericana, que es que la manufactura es muy cara. Y fíjate, si se erigen estas barreras, el bolsillo de cada persona de los Estados Unidos va a tener que gastar $1,000 más todos los meses para completar su canasta personal. Llevaría a una hiperinflación, ni siquiera inflación, hiperinflación. Entonces, ¿qué significa esto? Que el electorado norteamericano votaría absolutamente en contra, ni siquiera esperando a las presidenciales. El Partido Demócrata reconquistaría la Cámara Baja y así haría un impeachment inmediatamente. Entonces, yo no creo que el presidente Trump vaya a seguir adelante con sus trabas mercantiles que destruirían la economía, porque alguien tiene que decírselo. De hecho, yo creo que se lo dicen todos los días, que no siga adelante. Porque, fíjate, es lo que pasó a la caída de la URSS. Mucha gente se olvidó de este problema. El Producto Territorial Bruto de los países de la Unión Soviética cayó cuando se divide la URSS en un 80%. Es decir, había un desempleo fabuloso, prácticamente nadie tenía trabajo. ¿Por qué? Porque todas las empresas de los países de la URSS tenían sus cadenas de suministro en otra república de la URSS. Y al destruirse la URSS, ¿qué pasó? Todos los países pusieron aranceles. Entonces, se acabaron las cadenas de suministro. La fábrica que estaba en Lituania, que necesitaba el acero de Bielorrusia, no podía comprarlo. Toda la Unión Soviética, y tardó como 5 a 10 años en recuperar una estabilidad económica mínima. Si aquí se erigen aranceles como los que quiere el presidente Trump,
sería lo mismo que la caída de la URSS. Las cadenas de suministro se romperían. Por ejemplo, lo voy a decir con un ejemplo concreto. Si Apple tiene que pagar 50% de aranceles por traer sus iPhones, el iPhone que usted tiene en el bolsillo costaría $2.000 en vez de $1.000. Ahí está el problema. Entonces, imagínense ustedes unos Estados Unidos en donde para comprar un iPhone haya que trabajar 2 meses, 3 meses, 4 meses. Sería un cambio fabuloso. Básicamente la economía norteamericana comenzaría en una espiral hiperinflacionaria, alto desempleo y graves problemas políticos, porque los demócratas aprovecharían cada problema de esto que estoy describiendo para ir a Washington a protestar. Y comenzaría la violencia masiva, comenzarían los destrozos, y las invasiones de las tiendas. Por ejemplo, yo no quiero imaginarme la catástrofe social que veríamos en los Estados Unidos si estos aranceles se hacen permanentes. No se pueden prolongar, don Federico. No. Sería contraproducente. ¿Qué tiempo? Bueno, la catástrofe. Sí. Porque lo que usted dijo, a veces nos acostamos con los aranceles colocados y al despertarnos ya resulta que están cruzándose de brazos nuevamente, están hablando y bueno, vamos a postergarlo por un mes. Pareciera que hay cierta ligereza en esto, al menos puertas abiertas. Nos tratan de confundir a la opinión pública para distraernos de los verdaderos problemas. Sabemos que también hay una narrativa dentro de las distintas cadenas que pareciera que están desorientadas, ¿no? Porque desde la Casa Blanca se da mucho de qué hablar. Se colocan muchos titulares al día y no sabemos por dónde comenzar las conversaciones. Exactamente. Fíjate, una noticia que tenga más de 3 horas de la Casa Blanca ya es vieja. Eso nunca se había visto en los Estados Unidos. Fíjate, en España, durante la época de oro de los reyes, se decía, los negocios de palacio van despacio. Ese era un lema que había. ¿Por qué? Porque el Estado tiene que ser firme, lento y seguro. No puede generar esta zozobra de cada 3, 4 horas cambian todas las noticias económicas. Por eso es que la bolsa está en caída libre. Pero yo confío plenamente en que los Estados Unidos es un país maduro, donde hay muchísima gente muy preparada y van a lograr ponerle, digamos, un control al presidente Trump para que por lo menos la economía la deje que la manejen los economistas y no los ideólogos. Porque fíjate lo que pasó en un país muy querido que los dos conocemos, no sé si tú te acuerdas todavía, pero se llama Venezuela, en donde el presidente que se llamaba Hugo Chávez, decidía todo sin saber de nada. ¿Y qué pasó? Bueno, el sueldo mínimo en Venezuela es de $2 en este momento, porque el país quebró. Entonces, la economía la manejan los economistas, las vacunas las manejan los médicos y los científicos. El departamento de transporte lo tiene que manejar una persona que sepa de eso y sucesivamente. Por eso es que los países grandes, cuanto menos poder tiene el presidente, mejor funcionan. ¿Por qué? Porque los que toman las decisiones son los comités de técnicos. Y ese es el objetivo de un país tan grande como este, que el presidente tenga solamente que declarar, pero no que decidir, porque las decisiones se toman en comités de gente que tiene muchísima preparación en cada área. Don Federico, nosotros vamos a seguir viendo con detenimiento, con precisión lo que está pasando con la economía estadounidense. De seguro en una próxima oportunidad y muy pronto vamos a tener que conversar con usted para que nos explique cómo ha sido el desarrollo de esta recuperación o declive de la curva, a ver si por fin logramos tener un poco de alivio al menos en los bolsillos acá en Estados Unidos. Un gran abrazo a la distancia, hasta la próxima. Un gran abrazo, muchísimas gracias, hasta luego. Seguro que sí. Conversábamos con Federico Alves, él es economista, él fue analista de riesgo en Wall Street, explicándonos sobre el impacto tanto doméstico y foráneo de las decisiones que se están tomando en estos momentos en la Casa Blanca con relación a la economía y con la imposición de aranceles.